Buenos días. Ante todo es un placer estar con ustedes como tantas veces. El año que viene cumplimos 40 años de empresa. Y ese fue un camino que seguimos con mucha pasión, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y cuando uno hace las cosas bien, la plata viene después y viene la permanencia. Sé que todos tenemos hambre, así que voy a ser recontra breve. Francisco está compartiendo conmigo la dirección de la empresa y la esencia, que como siempre pasó, y eso se los dije un montón de veces, y por favor, creo que es una cosa que vale la pena compartir. Pasión, esfuerzo y mente abierta para aprender lo que sigue. Todas las tecnologías van cambiando y nos cambian todo. En este momento estamos en un momento donde la inteligencia artificial puede hacer cualquier cosa y tenemos que hacer que juegue a favor nuestro. Entonces, pónganle pasión, ábranse a los cambios. Nada más que esto, los dejo en manos de Francisco, que nos va a ayudar con algunas cosas muy interesantes, porque ahora podemos personalizar masivamente. ¿Francisco? Acá estoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos. Tenemos 20 minutos. Tengo más hambre que ustedes, así que vamos a tratar de hacerlo bien dinámico. Quiero empezar con algunas preguntas que nos hacemos habitualmente con el equipo. Y es, ¿qué pasaría si no tuviésemos que elegir entre personalización y eficiencia? ¿Qué pasaría si pudiésemos gestionar el triple de interacciones sin triplicar nuestro equipo? Soy Fran Troiano, CRO de Mitrol. Hoy vamos a descubrir en 20 minutos, voy a tratar de ser lo más rápido posible, por qué el problema es de conversaciones, cómo la IA y la omnicanalidad resuelven a escala y finalmente qué podemos hacer para tomar acción hoy. Lo vimos en las conferencias de la mañana y lo vimos recién con Borja. El paso a la acción es súper interesante, súper importante y espero que esta pequeña charla nos ayude a pensar cómo podemos llevarlo adelante en nuestras compañías. Primero, para que lo podamos vivir. En ese QR tienen uno de los bots que usamos con nuestro equipo. Ese bot lo actualizamos todos los días. Ese bot es el que usamos con todos nuestros equipos para poder entender cómo ayudar mejor a las empresas que trabajan con nosotros. Los invito a que le escriban, a que le digan quiénes son, cuál es el rol que tienen y qué tema necesitan resolver. ¿Cuál es la situación que hoy están viviendo en sus compañías que se sienten trabados, que requiere una ayuda, una segunda opinión, algo que nos ayude a pasar a la acción, que nos saque de la traba que tenemos? Les voy a dar unos segundos más para esto. Todo lo que hablar con el bot es lo mismo que habla nuestro equipo y está alimentado con todas las soluciones que vinimos desarrollando en Mitrol en los últimos, este año van a ser 40 años. Es muy difícil hablar de 40 años en tecnología y de empresas que siguen aportando valor. Pues bien, aquí estamos. Como le dijo Carlos, la esencia es la que nos lleva adelante, la esencia es la que nos permite ayudar a las compañías. Y en definitiva es eso, es estar abiertos a aprender. Resonaron muchas cosas hoy en las conferencias de la mañana. Del aprendizaje continuo, de la curiosidad, de hacer foco en los pequeños cambios que podemos hacer. Bien, este bot es una invitación a eso. Se pueden quedar hablando horas con el bot, así que vamos a continuar. Vamos a empezar en por qué desde Mitrol consideramos que el problema es de conversaciones. Ese hermoso gráfico que ven ahí es la situación actual de todas nuestras compañías. El volumen de interacciones crece en la línea azul. Siempre tenemos más volumen, más clientes, más requerimientos. La paciencia
en la línea naranja decrece, ¿sí? Cada vez esperan menos. Borja lo materializaba con el tiempo de atención que tenemos online, ¿sí? Cada vez es más cortito, entonces cada vez hay más impaciencia. Y por otro lado, como también lo dijo Oliver y Doc también en las conferencias anteriores, tenemos un límite de budget, de headcount, tenemos un límite de recursos para dar nuestro servicio. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? ¿Sí? Puntualmente, lo que hablábamos, impaciencia, personalización, 24/7. Yo quiero, desde la cama a 3 de la mañana, poder resolver un tema y no esperar que a las 8 de la mañana del día siguiente me atiendan en una oficina. Yo quiero poder viabilizar conversaciones naturales con mis clientes, con mis equipos, ¿sí? Y también que, según el estudio de McKinsey, para el 2030, todas prácticamente las conversaciones con clients, me quedó raro, tienen que estar potenciadas con inteligencia artificial. Y esta frase de acá abajo es una que tenemos que interiorizar. Lo que antes era un valor agregado, hoy es un requisito. La velocidad de respuesta, que antes era algo muy bueno, hoy es un requisito. El poder entregar valor en el tiempo que lo requiere el cliente, hoy es un requisito. Y para que entendamos también dónde estamos parados, nosotros somos la última generación de líderes que trabajó solo con personas. Hoy y de aquí en adelante vamos a liderar personas y agentes de IA, bots, LLMs, como querramos decirle, pero ya no van a ser solo personas. Entonces esto también requiere que nosotros crezcamos a ese rol. ¿Sí? Como decíamos antes, del autoaprendizaje, de crecer, de la curiosidad, de cómo hago para. En esa línea, decíamos que el problema son conversaciones y nosotros creemos que las empresas, en esencia, también son conversaciones. En el proceso lo desvirtuamos e hicimos cadenas de mails y sumamos a 20 personas y reply to, y nos perdimos un poco en eso. Pero si pensamos en eso, es cada vez que teníamos un tema en la compañía, ¿qué había que hacer? Pararse, ir hasta donde estaba sentada la persona y decir, hola, tengo esta situación, ¿cómo hacemos para? Hoy le dimos muchas vueltas, el trabajo remoto lo complica y genera una separación entre las dos capas esenciales de una compañía. Cuando hablo de una compañía, según Alejandro Melamed y un libro que se llama Humanocracy, que después a los que participen con el bot se lo van a poder llevar, habla de que todas las compañías en esencia son dos capas. La capa de estrategia y la capa de operación. Alguien o un equipo que define la visión, define el para qué, entiende qué es lo que tenemos que resolver, y un equipo que lo ejecuta. Un equipo que hace realidad esa visión, que tiene el contacto con el mundo, con nuestro ecosistema, para poder hacer que eso suceda. A medida que crecen las compañías, ¿qué pasa? Y necesitamos gestión. En algún momento de la historia pasamos de hablar de gestión a hablar burocracia y los procesos y las autorizaciones. Y en el medio de las cosas que tenían que llevar 5 minutos, 10 minutos, un día, llevan semanas. Entonces, está en nosotros poder potenciar esa operación, poder disminuir la gestión, disminuir la burocracia que tienen innata en nuestras compañías. Pero ¿cómo lo hacemos? Ahí es donde entra este libro que, si no lo leyeron, se los recomiendo, y entre todos los que hablen con el bot vamos a sortear uno para entregarles. Pero la idea es esa, esencialmente, cómo potenciamos nuestra operación, ¿sí? Los power skills que mencionaba Borja de todos nuestros colaboradores, para que tengamos el mayor impacto. Una operación empoderada, con las herramientas correctas, con la decisión correcta, es imparable. Algo para contrastar con lo de recién, ¿no? La IA no vale nada
si no sabes hacer las preguntas correctas. Si volvemos a las preguntas, o como Borja dijo, del prompting, pero en definitiva es eso, es entender qué es lo que tenemos que resolver, cómo lo vamos a resolver, qué valor tiene para la compañía. Esto no lo dije yo, lo dijo Tony Robbins, pero tiene bastante sentido. Y es algo que tenemos que hacer foco, ¿sí? Y ahí es donde entramos a, ok, esta es la situación, son todas conversaciones. La situación es que esas conversaciones tienen que ser eficientes, tienen que aportar valor, ¿sí? ¿Cómo hago para con la tecnología que tenemos disponible hoy poder aportar ese valor y hacerlo a escala? Atender a muchos como si fueran pocos, con la calidad que nosotros queremos darle a las conversaciones con nuestros clientes y nuestros colaboradores. Un punto importante que se comentó hoy, como que el IA no va a reemplazar a los trabajos, pero en realidad sí, pero en realidad tampoco. El punto es cómo hacemos trabajar a los equipos con inteligencia artificial, con tecnología. Y voy a hacer foco en tres cosas. En el contexto, la información y la estructuración de la información dentro de la compañía, y finalmente, cómo hacemos la mejora continua de estos procesos. Fíjense que es muy parecido a lo que decía Borja del prompting, en definitiva. Es esto, es entender cómo podemos usarlo en nuestras compañías para mover un proceso, para acelerar un paso, automatizar, como decía Oliver más temprano, ¿sí? Para potenciar al equipo, como decía Doug esta mañana. No lo voy a aburrir con plataforma, pero bueno, es parte de lo que está dentro de lo que hacemos. Y también que para hacer eso se requiere la tecnología. Los que estuvieron hablando con el bot le habrán podido escribir una Biblia de la situación que tienen. La capacidad de entender, de mantener el contexto de tres intenciones separadas en el mismo mensaje es importante. Y es algo que muchas veces ni siquiera los humanos podemos hacer. ¿Qué pasa cuando alguien me llama y me dice 5 cosas en los mismos 10 segundos y tengo que disparar 3 acciones distintas? Bueno, es complejo, lleva tiempo, me voy a olvidar de cosas. Nuestros bots no. Esto de poder resolver en one shot, como le decimos nosotros, múltiples intenciones, tiene que ver con el valor que le aportamos a los clientes, con el valor que le aporta a la organización. No solamente con usar ChatGPT. Hoy eso casi que es requisito. Lo importante es cómo lo usamos y cómo usamos las herramientas para aportar valor a nuestros clientes y a nuestros procesos. Y cuando hablamos de personalización masiva, muchas veces, y lo vi aquí en la exposición comercial, el foco está en chatbots, en voicebots, de cara a cliente. Ok, sí, si podemos dar un mejor servicio, hagámoslo, pero tiene que ser mejor servicio. No puedo dejar la calidad de mi servicio y la atención de mis clientes en una calidad media o baja solamente por usar una herramienta como inteligencia artificial. La calidad tiene que subir, tiene que ser mejor, tiene que ser una mejor experiencia. Y cuando hablamos de la experiencia, no hablamos solamente de chatbots y voicebots, hablamos de poder personalizar todo. Oliver hablaba de automatización. Ustedes eligieron hablar de automatización. Automatizar es muy grande. Lo importante es poder tomar una parte pequeñita de un proceso y automatizarlo. El bot que están usando ustedes surge de eso. Antes capacitábamos cada 15 días a todo el equipo comercial en las nuevas versiones de las nuevas cosas que hicimos, que personalizamos, que teníamos para poder ofrecer. Hoy no. Hoy todo el equipo comercial de Metrol termina una llamada con alguien, escribe o graba un audio de qué es lo que estuvo hablando, cuál es la situación, dónde cree que podemos ayudarlos, y lo pasa por el bot. Tiene un asistente que le está diciendo, bueno, esto podemos usarlo tal vez con un desarrollo que hicimos para Ecuador o para algo que hicimos para reputación de cadenas de restaurantes online, para lo que sea. ¿Sí? Todos estos que ven acá son casos concretos de cómo aplicamos nosotros la inteligencia artificial para crear aplicaciones que están alrededor de nuestra plataforma para ayudar a un problema concreto que tenía una compañía
y que hace 5 años era imposible. Requería un equipo de desarrollo, 6 meses, $200.000 para poder empezar a hablar. Hoy requiere una semana y un par de conversaciones para entender cuál es el tema que tenemos que resolver. Para que lo pongamos en el mapa, sí, estas son las 3 principales que estuvimos haciendo y tiene que ver con eso, con cómo aportamos valor en cosas que no son nativamente de contact center, pero que hacen a la situación de una compañía, de relacionarse con sus clientes, de poder resolver distintas situaciones. Sí, atrás está la videollamada para atender solicitudes de soporte técnico de una telco cuando no funciona el módem. Está. Pero no ese es el concepto. El concepto es cómo hacemos para ayudar a que eso suceda, para reducir los costos operativos, para mejorar la experiencia de una suscripción a una empresa farma. ¿Sí? Hablando de personalización y lo que podemos hacer, los invito a que traslademos este caso, que es de una personalización a escala. ¿Sí? Ustedes, todos en sus compañías, tienen información de sus clientes. Tienen información de cuál fue el último contacto, qué pidió, qué compró, cuándo pagó, no pagó, qué productos tiene, todo. ¿Por qué no usamos eso en cada una de las interacciones que tenemos? ¿Por qué le abro el CRM a la gente solamente cuando se lo derivo, sin darle un resumen de qué es lo que venimos haciendo con este cliente? ¿Por qué mando a todas las personas en un IBR? Fíjese que el bot hoy les preguntó, contame quién sos, qué haces, y después que ustedes contestaron, les empezó a sugerir por dónde podemos ir. Uno de los puntos más interesantes de esta solución es que de acuerdo a la situación, a la clasificación de cada uno de los usuarios, usamos una herramienta diferente. Puede ir un voice bot dinámico, puede ir a un bot que solamente lo rutea a la mejor persona para atenderlo, con todo su contexto. Pero en esencia es usar la información que tenemos. Eso antes era pasárselo a un agente, que la gente lea la historia, mientras el cliente le decía qué necesitaba, le diga, ah, no, eso es con otra área, lo transferimos y empezamos de nuevo. Bueno, todo eso tiene que terminar. Para esto sirve la inteligencia artificial, para reducir los tiempos y mejorar la experiencia de los clientes. También para mejorar la experiencia de nuestros propios colaboradores. En un importante banco de Argentina implementamos nuestro Wikibot. Básicamente es la base de conocimiento de todos los procesos, de todos los documentos, de toda la regulación que tienen en cada una de las direcciones del banco. Y con eso, lo que hicimos fue darle a todo el mundo, que correspondía con seguridad, con los perfiles, con los roles, con todas las reglamentaciones que hay de por medio, acceso a la información. Le dimos una capacidad de que cuando estaba hablando con alguien, poder chatear y preguntar cosas y tener una respuesta en el momento. Redujimos los tiempos de atención de casos, si no era atención telefónica, sino resolución de casos en el back office del banco, de 3 días a 15 minutos. 3 días hábiles encima. Entonces, ese impacto, ese cambio de velocidad, más allá de generar un mayor valor para la compañía, es una mucha mejor experiencia de cliente. Ese valor que le damos a las personas no tiene nombre, es importantísimo, es un diferencial muy grande de cada una de nuestras compañías. Y me aceleré, pero bueno, ahí estamos. En los próximos 30 días, sí, y quiero invitarlos a esto, piensen, usen el bot de Mitrol para esto, a encontrar los gaps que tenemos en las compañías. ¿Dónde es que se traban las cosas? ¿Dónde es que esto se nos pierde? Con eso, se acercan con nosotros, aquí en el stand, en los talks, donde quieran, y podemos empezar a hablar de cómo hacerlo con un flujo, cómo implementarlo en su compañía. Y lo importante de esto, y quiero ser muy repetitivo con esto, es que a la primera no va a funcionar. La primera pregunta que le escribieron a ChatGPT, la respuesta seguro que fue bajísima calidad. Porque no sabemos, porque hay que preguntar, porque hay que dar contexto, porque hay que darle la información, explicar. Como decía Borja, haceme las preguntas que necesites para entender mejor. Bien, vamos a hacer todo eso. Vamos a medirlo, vamos a revisarlo y vamos a iterarlo.
El bot que usaron hace unos minutos va por la versión 400 y pico, ya le perdí el nombre. Y va a ir por la 1000 después, no importa. Lo que importa es la iteración, el valor que aporta. Cómo hacemos que las cosas evolucionen y crezcan al ritmo que necesitamos en la organización. Eso de hacer una cosa y que quede en producción por años, ya no existe más. Vamos a tener que estar reinventándonos todo el tiempo, vamos a tener que empezar. ¿Sí? Esta es una invitación para eso, para empezar. Voy a hacer recap, tiempo cumplido. Foco en conversaciones. ¿Sí? Todo lo que hacemos son conversaciones. Démosle el valor que tiene y podamos personalizar las conversaciones que tenemos con todos. Importantísimo hablar de contexto, de la empatía con los clientes, del arte de resolver problemas. ¿Sí? Esto no solamente tirar una llamada a una API de OpenAI y que se resuelva, sino es entender qué es lo que tiene que hacer y a escala. Hace años hablábamos de IBRs. Los IBRs son todos iguales. Todos tienen estados, todos tienen audios, opciones. ¿Por qué hay IBRs que son mucho mejores que otros? Si la tecnología prácticamente es la misma. Es por eso, es por el arte, es por sentarnos, por hablar, por tener conversaciones que ayuden a mejorar. Y esto lo puede empezar hoy. Si se tienen que quedar con una sola cosa, es esta. Hoy en el mundo la tecnología está disponible para todos. Todos podemos hacer que nuestros clientes se sientan como únicos, que les demos una atención personalizada. Quien lo haga primero tiene mayores chances de generar la lealtad de ese cliente. No es que es una carrera, pero sí es una carrera. A ver cómo elevamos el nivel a la velocidad y a lo que requieren nuestros clientes y nuestras organizaciones. Muchas gracias.